Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado. Visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo. Jornada en la que estamos muy pendientes de Rusia, del petróleo y de cómo se puede intentar ver por parte del mercado cómo va a afectar al conjunto. Es decir, Rusia no va a vender al precio, lo dijo ayer Novak, uno de los dirigentes rusos, no venderá petróleo a países con el tope y además amenaza ya con reducir la producción de crudo para aumentar su precio. ¿Eso qué significa? Tiene dos vertientes importantes. La primera de ellas es que si Rusia decide poner fin a la venta solo del petróleo a los países de Occidente, sobre todo Europa, donde el efecto y el golpe es el importante, lo demás puede sustituirse de una manera un poco más sencilla, a partir de ahí tenemos una situación doble. Por un lado, Europa, que definitivamente ve que ni tope, que va a tener que buscar todo el movimiento de petróleo que necesita en otros lares. ¿Dónde? Estados Unidos, Noruega. ¿Dónde va a buscar más? En el Oriente Medio. Pero ahí tenemos el movimiento importante, que es la última clave que le contaremos luego. Cuando vaya a países como Qatar, mundial, Qatar, se va a encontrar con que China ya le ha quitado el terreno. Es decir, Europa está haciendo una cosa que no termina de ser la más adecuada, que es prepararse en lugar de comprar. ¿Qué está haciendo el resto? Comprar en lugar de prepararse. ¿Por qué? Porque si el golpe es a corto plazo, lo importante es tener tanto petróleo como gas en el corto plazo. ¿Qué ha hecho China? Irse a por el suministro de gas natural, viendo que Qatar le puede dar gas natural licuado a expuertas. Es decir, gas natural, luego lo contamos, pero para que se hagan una idea, lo que le ha comprado China a Qatar es tanto gas natural como todo el gas natural en metaneros que ahora mismo hay circulando por el mar. Tanto. De tal manera que la posición ahora mismo de Rusia es: si reduzco la producción de petróleo, puedo aumentar el precio. Nos podemos ir a un entorno de 100. ¿Quién puede compensarlo? Arabia Saudí. ¿Cómo? Aumentando la producción. ¿Va a jugar Arabia Saudí contra uno de sus principales socios dentro de la OPEP? No lo parece. Pero el movimiento de presión del Wall Street Journal ayer, de parte supuestamente del gobierno norteamericano, viene a ahondar a que Arabia Saudí puede cubrir el hueco que deja Rusia. Si eso se produce de tal manera, no hay problema para Europa. Si no se produce como todo parece indicar, por el desmentido, entonces sí hay un problema para Europa. ¿Y dónde puede haber una segunda derivada del problema para Europa? Pues se lo pueden imaginar. Oiga, ya que usted me ha topado y que ya no es que le considere unfriendly, sino que no quiero volver a hacer negocios con usted, ¿quién le da a usted el petróleo? El gas, perdón. No, pues es que usted ya me da muy poco, no me importa, no le importa. Cierro la llave. Si la segunda derivada de que Rusia no le va a vender petróleo a países con el tope es que se extiende la no venta a otros entornos, por ejemplo el gas, ahí el problema para Europa es marcharse a una previsión de decrecimiento de la economía del entorno mínimo del 0,9%. Ahí sí el problema es enorme y ahí sí no está calibrando Europa lo suficiente cuál es el impacto de una pérdida definitiva de toda la energía rusa. ¿Dónde puede ir el tope en las próximas semanas? Se lo venimos contando en los últimos días, en los $30. La propuesta de todo el movimiento de Europa y del G7 está en que ese tope esté en los $30. Si finalmente ese precio se va hacia los $30, ahí Rusia, que sí, en los cálculos del Excel que se puedan hacer, tiene un impacto importante, tendría en su mano ya el movimiento de todo el conjunto del petróleo hacia Asia. ¿Pero cómo? Con la reducción de la producción de petróleo, porque sería la única manera de poder vender todo el petróleo que saque. Es imposible las cantidades actuales con el tope, pero puede reducirlo.
pasándole otra vez el problema al conjunto de Occidente. De tal manera que China con el coronavirus y su salida impactan directamente en la previsión de petróleo del mercado, de ahí que bajara en la jornada de ayer, pero el movimiento de Rusia le pone todavía más presión, en este caso alcista, al conjunto del petróleo. No en el corto plazo, donde podemos seguir viendo por el tope de Occidente, del G7, un movimiento de bajada, pero sí en el medio plazo, donde se ve que una reducción de la producción del petróleo de Rusia puede tener un efecto muy dañino sobre el conjunto del mercado. Pendientes de China, que afecta a la economía mundial, al crecimiento global, al conjunto de la economía por la parte de la demanda, y esa parte de la demanda impacta directamente en el petróleo. Pendientes de Rusia y pendientes de los tipos de interés. Fíjense porque en esta segunda clave